Domina las inversiones a corto plazo, maximiza tus ganancias en tiempo récord. Bienvenidos a nuestro emocionante vídeo sobre inversiones a corto plazo. Si estás buscando potenciar tus ganancias de forma rápida y eficiente, has llegado al lugar indicado. En este vídeo, te sumergiremos en el fascinante mundo de las inversiones a corto plazo, revelándote estrategias probadas y secretos de expertos para alcanzar el éxito financiero en tiempo récord. Acompáñanos mientras exploramos las ventajas y desafíos de las inversiones a corto plazo, y descubre cómo identificar oportunidades lucrativas en el mercado financiero actual. Te proporcionaremos herramientas valiosas para evaluar el riesgo y gestionar tus inversiones con inteligencia, maximizando tus ganancias y minimizando las posibles pérdidas. En este vídeo, también aprenderás sobre los diferentes instrumentos financieros ideales para inversiones a corto plazo, desde acciones y bonos hasta fondos de inversión y opciones. Exploraremos las estrategias más efectivas para capitalizar los movimientos del mercado y te enseñaremos a interpretar indicadores clave para tomar decisiones informadas. Además, conocerás consejos prácticos para diversificar tu cartera y proteger tus inversiones, ya que la gestión del riesgo es esencial en el mundo de las inversiones a corto plazo. Te daremos ejemplos reales de operaciones exitosas y compartiremos casos de estudio que ilustran cómo aplicar estrategias ganadoras en situaciones del mundo real. No pierdas la oportunidad de acelerar tu camino hacia la libertad financiera. Sintoniza nuestro vídeo sobre inversiones a corto plazo y déjanos guiarte hacia un nuevo nivel de éxito en el mundo de las finanzas. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas entregas, donde compartiremos más conocimientos valiosos sobre inversiones y finanzas personales. Nos vemos en el vídeo. Si está buscando invertir dinero a corto plazo, probablemente esté buscando un lugar seguro para guardar efectivo antes de que necesite acceder a él en un futuro no muy lejano. La volatilidad de los mercados y la caída de la economía llevaron a muchos inversionistas a mantener efectivo, a medida que se prolongaba la crisis del coronavirus. Y las cosas siguen siendo inciertas a medida que comienza 2023 con la economía tratando de mantener bajo control la inflación creciente. Si está buscando invertir dinero a corto plazo, probablemente esté buscando un lugar seguro para guardar efectivo antes de que necesite acceder a él en un futuro no muy lejano. Las inversiones a corto plazo minimizan el riesgo, pero a costa de rendimientos potencialmente más altos disponibles en las mejores inversiones a largo plazo. Como resultado, se asegurará de tener efectivo cuando lo necesite, en lugar de despilfarrar el dinero en una inversión potencialmente riesgosa. Entonces, lo más importante que los inversores deben buscar en una inversión a corto plazo es la seguridad. ¿Qué es una inversión a corto plazo? Si está haciendo una inversión a corto plazo, a menudo lo hace porque necesita tener el dinero en un momento determinado. Si está ahorrando para el pago inicial de una casa o una boda, por ejemplo, el dinero debe estar listo. Las inversiones a corto plazo son aquellas que haces por menos de 3 años. Si tiene un horizonte de tiempo más largo, al menos de 3 a 5 años, e incluso más tiempo es mejor, puede considerar inversiones como acciones. Las acciones ofrecen el potencial de rendimientos mucho más altos. Históricamente, el mercado de valores ha subido un promedio del 10% anual durante largos periodos, pero ha demostrado ser bastante volátil. Por lo tanto, el horizonte de tiempo más largo le brinda la capacidad de superar los altibajos del mercado de valores. Inversiones a corto plazo, seguras pero de menor rendimiento. La seguridad de las inversiones a corto plazo tiene un costo. Es probable que no pueda ganar tanto en una inversión a corto plazo como lo haría en una inversión a largo plazo. Si invierte a corto plazo, estará limitado a ciertos tipos de inversiones y no debería comprar activos más riesgosos, como acciones y fondos de acciones. Pero si puede invertir a largo plazo, así es como comprar acciones. Sin embargo, las inversiones a corto plazo tienen un par de ventajas. Suelen ser muy líquidos, por lo que puede obtener su dinero cuando lo necesite. Además, tienden a ser de menor riesgo que las inversiones a largo plazo, por lo que es posible que tenga una desventaja limitada o incluso ninguna. 1. Cuentas de ahorro de alto rendimiento. Una cuenta de ahorros de alto rendimiento en un banco o cooperativa de crédito es una buena alternativa a tener,
efectivo en una cuenta corriente, que generalmente paga muy poco interés sobre su depósito. El banco pagará intereses en una cuenta de ahorros de forma regular. Los ahorradores harían bien en comparar cuentas de ahorro de alto rendimiento, porque es fácil encontrar qué bancos ofrecen las tasas de interés más altas y son fáciles de configurar. Riesgo: las cuentas de ahorro están aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, en los bancos y por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, NCUA, en las cooperativas de crédito, por lo que no perderá dinero. Realmente no existe un riesgo para estas cuentas a corto plazo, aunque los inversores que mantienen su dinero durante periodos más largos pueden tener problemas para mantenerse al día con la inflación. Liquidez: las cuentas de ahorro son muy líquidas y puede agregar dinero a la cuenta. Sin embargo, las cuentas de ahorro generalmente solo permiten hasta 6 retiros o transferencias sin cargo por ciclo de estado de cuenta. La Reserva Federal ha permitido que los bancos eliminen este requisito como parte de sus intervenciones de emergencia en el mercado. Por supuesto, querrá tener cuidado con los bancos que cobran tarifas por mantener la cuenta o acceder a los cajeros automáticos, para que pueda minimizar esos. 2. Fondos de bonos corporativos a corto plazo. Los bonos corporativos son bonos emitidos por grandes corporaciones para financiar sus inversiones. Por lo general, se consideran seguros y pagan intereses a intervalos regulares, tal vez trimestralmente o 2 veces al año. Los fondos de bonos son colecciones de estos bonos corporativos de muchas empresas diferentes, generalmente en muchas industrias y tamaños de empresas. Esta diversificación significa que un bono de bajo rendimiento no dañará mucho el rendimiento general. El fondo de bonos pagará intereses regularmente, generalmente mensualmente. Riesgo: un fondo de bonos corporativos a corto plazo no está asegurado por el gobierno, por lo que puede perder dinero. Sin embargo, los bonos tienden a ser bastante seguros, especialmente si está comprando una colección muy diversificada de ellos. Además, un fondo a corto plazo brinda la menor cantidad de exposición al riesgo de cambios en las tasas de interés, por lo que las tasas de interés altas o bajas no afectarán demasiado el precio del fondo. Liquidez: un fondo de bonos corporativos a corto plazo es muy líquido y se puede comprar y vender cualquier día que los mercados financieros estén abiertos. 3. Cuentas del mercado monetario. Las cuentas del mercado monetario son otro tipo de depósito bancario y, por lo general, pagan una tasa de interés más alta que las cuentas de ahorro regulares, aunque también suelen requerir una inversión mínima más alta. Riesgo: asegúrese de encontrar una cuenta de mercado monetario que esté asegurada por la FDIC para que su cuenta esté protegida contra pérdidas de dinero, con una cobertura de hasta $250,000 por depositante, por banco. Al igual que una cuenta de ahorros, el mayor riesgo para las cuentas del mercado monetario ocurre con el tiempo, porque sus bajas tasas de interés generalmente dificultan que los inversores se mantengan al día con la inflación. Sin embargo, a corto plazo, eso no es una preocupación importante. Liquidez: las cuentas del mercado monetario son muy líquidas, aunque las leyes federales imponen algunas restricciones a los retiros. 4. Cuentas de gestión de efectivo. Una cuenta de administración de efectivo le permite colocar dinero en una variedad de inversiones a corto plazo y funciona de manera muy similar a una cuenta ómnibus. A menudo puede invertir, escribir cheques de la cuenta, transferir dinero y realizar otras actividades bancarias típicas. Las cuentas de gestión de efectivo suelen ofrecerlas los asesores robóticos y los corredores de bolsa en línea. Entonces, la cuenta de administración de efectivo le brinda mucha flexibilidad. Riesgo: las cuentas de administración de efectivo a menudo se invierten en fondos del mercado monetario seguros y de bajo rendimiento, por lo que no hay mucho riesgo. En el caso de algunas cuentas de asesores automáticos, estas instituciones depositan su dinero en bancos asociados protegidos por la FDIC, por lo que es posible que desee asegurarse de no exceder la cobertura de depósitos de la FDIC si ya hace negocios con uno de los bancos asociados. Liquidez: las cuentas de gestión de efectivo son extremadamente líquidas y el dinero se puede retirar en cualquier momento. En este sentido, pueden ser incluso mejores que las cuentas tradicionales de ahorro y mercado monetario, que limitan los retiros mensuales.
5. Fondos de bonos del gobierno de EU a corto plazo. Los bonos del gobierno son como los bonos corporativos, excepto que son emitidos por el gobierno federal de los EU y sus agencias. Los fondos de bonos del gobierno compran inversiones como T-bills, T-bonds, T-notes y valores respaldados por hipotecas de agencias federales como la Asociación Hipotecaria Nacional Gubernamental, Ginnie Mae. Estos bonos se consideran de bajo riesgo. Riesgo: si bien los bonos emitidos por el gobierno federal y sus agencias no están respaldados por la FDIC, los bonos son promesas del gobierno de devolver el dinero. Debido a que están respaldados por la plena fe y el crédito de los Estados Unidos, estos bonos se consideran muy seguros. Además, un fondo de bonos a corto plazo significa que un inversionista asume una cantidad baja de riesgo de tasa de interés. Por lo tanto, subir o bajar las tasas no afectará mucho el precio de los bonos del fondo. Liquidez: los bonos del gobierno se encuentran entre los activos más negociados en las bolsas, por lo que los fondos de bonos del gobierno son muy líquidos. Se pueden comprar y vender cualquier día que esté abierto el mercado de valores. 6. Certificados de depósito sin penalización. Un certificado de depósito sin multas, o CDE, le permite evitar la tarifa típica que cobra un banco si cancela su CDE antes de que venza. Puede encontrar CDE en su banco y, por lo general, ofrecerán un rendimiento más alto que el que podría encontrar en otros productos bancarios, como cuentas de ahorro y cuentas del mercado monetario. Los CDE son depósitos a plazo, lo que significa que cuando abre uno, acepta mantener el dinero en la cuenta durante un periodo de tiempo específico, que va desde periodos de semanas hasta muchos años, según el vencimiento que desee. A cambio de la seguridad de tener este dinero en su bóveda, el banco te pagará una tasa de interés más alta. El banco paga intereses sobre el CDE con regularidad y, al final del plazo del CDE, el banco le devolverá su capital más los intereses devengados. Un CDE sin penalización también puede ser atractivo en un periodo de aumento de las tasas de interés, ya que puede retirar su dinero sin pagar una tarifa y luego depositarlo en otro lugar para obtener un mayor rendimiento. Riesgo: los CDE están asegurados por la FDIC, por lo que no perderá dinero con ellos. Los riesgos son limitados para un CDE a corto plazo, pero un riesgo es que puede perderse una mejor tasa en otro lugar mientras su dinero está inmovilizado en el CDE. Si la tasa de interés es demasiado baja, también puede terminar perdiendo poder adquisitivo debido a la inflación. Liquidez: los CDE suelen ser menos líquidos que otras inversiones bancarias en esta lista, pero un CDE sin penalización le permite evitar el cargo por cancelar el CDE antes de tiempo. Para que pueda esquivar el elemento clave que hace que la mayoría de los CDE no sean líquidos. 7. Tesorería. Los bonos del tesoro vienen en tres variedades: T-bills, T-bonds y T-notes, y ofrecen lo último en rendimiento seguro, respaldado por la calificación crediticia AA del gobierno federal de EU. Entonces, en lugar de comprar un fondo de bonos del gobierno, puede optar por comprar valores específicos, según sus necesidades. Riesgo: al igual que con un fondo de bonos, los bonos individuales no están respaldados por la FDIC, pero están respaldados por la promesa del gobierno de devolver el dinero, por lo que se consideran muy seguros. Liquidez: los bonos del gobierno de EU son los bonos más líquidos en las bolsas y se pueden comprar y vender cualquier día que el mercado esté abierto. 8. Fondos mutuos del mercado monetario. No confunda un fondo mutuo del mercado monetario con una cuenta del mercado monetario. Si bien tienen nombres similares, tienen diferentes riesgos, aunque ambos son buenas inversiones a corto plazo. Un fondo mutuo del mercado monetario invierte en valores a corto plazo, incluidos bonos del tesoro, deuda municipal y corporativa, así como valores de deuda bancaria. Y dado que es un fondo mutuo, pagará una proporción de gastos a la compañía de fondos de los activos que se administran. Riesgo: si bien sus inversiones son generalmente seguras, los fondos del mercado monetario no son tan seguros como las cuentas del mercado monetario, que están respaldadas por la FDIC. Por el contrario, los fondos del mercado monetario pueden perder dinero, generalmente solo en periodos de graves dificultades en el mercado, pero generalmente son bastante seguros. Aún así, son algunas de las inversiones más conservadoras disponibles y deberían proteger su dinero. Liquidez:
Los fondos mutuos del mercado monetario son razonablemente líquidos y puede acceder a su dinero fácilmente. Es posible que le permitan escribir cheques del fondo, aunque normalmente está limitado a 6 retiros por mes. Si te ha gustado nuestro vídeo, no te olvida dar me gusta y activa la campanita para más vídeos. Un saludo.